qué hemos bajado ese umbral desde en todo como esta cadena? Porque yo digo también, si te llega el antecedente, la niña está siendo golpeada, más encima la pareja desiste de querer cuidarla. ¿Cómo no? O sea, ¿por qué? O sea, de tanto ver cosas crudas, ya no es lo mismo, estamos insensibles. Perdón que entre en la conversación. ¿Sabes qué pasa? Nos volvimos un país egoísta. Así es. Nos volvimos un país donde me preocupa lo que es mío. Así es. De hecho, yo le estaba escuchando a usted con mucha atención. No sabía su historia, créame que la admiro, genuinamente. Yo les quiero plantear a ustedes lo siguiente porque me pasó alguna vez. ¿Qué hace usted cuando a un niñito lo golpean en público? ¿Qué hace usted el día domingo cuando está en el súper y al niñito su papá le grita? Bueno, alguna vez en la playa me tocó una señora, una energúmena, ¿no? Señora le queda muy grande, que le pegó a su niñito porque había botado un yogur. Y yo en ese tiempo todavía estaba casado, estaba con mis hijos chicos, y yo agarro y digo, señora, no le pegue, es que es mi hijo. Pues, señora, no le pegue. Nosotros, egoístamente, pensamos que no es deber nuestro meternos en la vida de una persona que no es nuestro hijo. Pero yo les pregunto, y pregunto lo mismo, y cuando usted dice no damos abasto y habla de Don Oren, ¿sabe qué más pasó? Nos volvimos un país que nos estamos midiendo por lo que tenemos. Así es. Exitista. ¿Qué tenemos? Y gracias, Martín. Y esa palabra exitista quizás es la que más roncha saca. Porque en medio de todo esto, no es que... A ver, Ámbar no quería que la mataran y ningún niñito que está en el Sename quiere estar en el Sename. No nos digamos mentiras. Y por lo tanto, como sociedad, una sociedad real, inclusiva, las palabras que se usan ahora y se manosean, tendría que tener conciencia de que no hay otra forma de sacar a sus muchachos adelante que ese trabajo que está pidiendo la abogada. ¿En qué sentido? ¿Usted donaría su trabajo, don Pato? A mí me piden que lo done, soy capaz. ¿Ustedes donarían parte de su jornada una vez al mes para ayudar a alguien a salir adelante? Tú sabes que yo creo que y es inevitable hacer la relación con el Sename. En nuestro país no hay urgencia si es que no hay presión política. Mira, o no suceden situaciones como esta. ¿A qué me refiero? Lo del Sename hace mucho rato que es insostenible. Sí, sabemos eso. Pero es que hace mucho rato, no son meses, no es un año, son, no sé, varios años. 37 años. Claro, pero los últimos, yo diría los últimos 5 o 10 años. Claro, es insostenible. Y resulta que, y aquí no quiero poner un color político ni nada, pero resulta que todavía no se le pone el cascabel al gato y ahora se supone que va a ser un proceso lento, pero lo que dices tú es muy verdad. O sea, esos niños están hoy día, tal cual como estaban los mineros, bajo tierra, invisibilizados completamente, pero además, como no hay una voluntad, o si la voluntad existe, no es tan mediática como puede ser el caso de los mineros. No es tan evidente. Esto se puede demorar mucho tiempo. Y por mientras, siguen sucediendo estas situaciones. Porque hoy día además no tenéis salida. Si eso es lo que hablábamos, porque todo está encadenado. Lo que dice Tonka está todo encadenado. O sea, el tribunal toma la mala decisión, pero el tribunal también no se atreve a mandar al niño al Sename. Claro, el papá tampoco quiere, el papá o la mamá que no está dispuesta o que no puede tener a ese niño, también, o sea, es como sacar un niño de un lugar donde es inapropiado y además va a sufrir y está en riesgo, para ponerlo en otro lugar peor, que va a sufrir y que va a estar en riesgo. Y sumar a lo que dice, para contarle a la abogada Marcela Concha, que el otro día tuvimos, y yo siempre lo nombro porque encuentro que son proezas que hacen personas anónimas. Un abogado que dio la pelea para sacar una guaguita, sí, de un año de Valparaíso, tanto, de un año 7 meses, que estaba siendo abusada. Y Sebastián hizo todos los esfuerzos, pero no estaba siendo escuchado hasta que insistió. En las redes sociales. Tuvo que hacerlo público, abogada. Miren, incluso a mí a veces se me critica porque tengo que llegar con algunos casos críticos a la televisión. Pero si no, pareciera que no funcionara. ¿Pero qué hago? ¿Saco a los 7.000 niños institucionalizados y los traigo acá? No. ¿Y me pongo a gritar con ellos? Ustedes supieran lo que yo veo. Una niña me dijo, ¿y por qué nace esto de ser la abogada de los niños? Porque yo no me puse ese nombre. Una niña me dice, tía, me acabo de dar cuenta que mi padre, mi abuelo y mi tío me hicieron daño. Sáqueme este apellido. La habían violado los 3. Eso es lo que vivimos. Entiéndanme, necesitamos reaccionar.
El mundo entero estuvo pendiente y estuvo mirando cómo rescatamos a 33 personas. Yo no digo que valgan menos, pero mis niños no valen menos que ellos. Y tenemos recursos. Yo sé que el presidente está haciendo esfuerzo. Yo espero, y espero de verdad que me reciba, porque cuando decimos que no hay salida, créanme que yo de todos estos años la puedo Marcela, ver. Aquí lo que tú estás planteando, yo te encuentro muchísima razón, porque lo que ha faltado en esto es sentido de urgencia. Así es. Es darnos cuenta de que esto es crítico y que estamos en una emergencia con los niños. Y yo creo que por eso el parangón que tú haces con los mineros es muy bueno, porque ahí se actuó con sentido de urgencia. Porque era la vida de estas personas, y aquí es la vida de varios miles de niños. Y yo lo que encuentro muy lamentable es que hemos perdido una cantidad de tiempo impresionante. Enorme. Funcionó durante el gobierno de la presidenta Bachelet el Consejo Nacional de la Infancia. Tenían 18 meses para analizar el tema, para emitir un informe. ¿Qué pasó con eso? Absolutamente nada. Un par de proyectos de ley muy grandilocuentes, muy generales, que finalmente no han significado la mejora de las condiciones de vida para ningún niño. O sea, perdónenme que lo diga, y no tiene que ver esto con cuestiones políticas, sino que tiene que ver con el tiempo que hemos perdido. 4 años que los dilapidamos en un análisis que finalmente fue inútil. También en ese orden de cosas, pedirle al mundo político que lo entienda. Sí, aquí cuando debatimos, entonces no quiero caracterizar a nadie, y opino por mí mismo. Cuando yo opino por azul o por verde, para colocar un color, por morado o por amarillo, y no me doy cuenta que lo que está en medio es otra cosa. Si aquí finalmente a los niños, si es que se los logra salvar, como pasó con los mineros, los salvamos todos. Yo no recuerdo, porque lo de los mineros lo recuerdo porque afortunadamente para mí no me tocó estar acá. Yo estaba en la tarde, no participé mucho. Cuando transmitimos la salida de los mineros, le digo a la persona que tenía al lado llorando, le digo, mira qué diferente es este Chile. Fíjate este Chile, que fue capaz de unir talento, dejar el lado política. Sacó lo mejor de nosotros. cada uno. Y resulta que ese día lo dimos nosotros, lo dio el 7, lo dio el Mega, nos daba lo mismo. El ambiente era otra cosa. Entonces ahí, Pato, ya voy. El tema de la política es hora de si Marcela está pidiendo, y todos pedimos, algo que tiene que ver con dejar de lado esto que tenemos, es que nos unimos todos, y eso incluye a los que tienen que hacer las leyes, que hasta ahora no hacen su pega. Sabes que yo no solamente coincido con Marcela, sino que quiero agregar un elemento a la conversación, que tiene que ver con que esa lógica o esa acción respecto a los mineros implica invertir una lógica de país. Nosotros pensamos hoy día, o durante los últimos 10 o 12 años, que la solución estaba en sacar a los niños de las malas familias y colocar a los niños en un organismo que se llama Sename. Da lo mismo como se llame, hoy día se llama Sename. Y en realidad el asunto es mucho más complejo que meterse no sé cuántos kilómetros adentro en la tierra, porque a la larga los niños, y esto es una experiencia a nivel mundial, solo tienen una oportunidad de salvarse cuando están en una buena familia. O sea, tú no puedes pretender, no importa cómo se llame la institución, que los niños salgan de una familia donde son agredidos, violentados, no tienen educación, son abusados sexualmente, y pasen a otra familia que tampoco está preparada, o pasen a un hogar donde lo único que ocurre es que se criminalizan adentro. ¿Sabes qué? Yo me quedé pensando la otra vez que vino el presidente Piñera y le preguntamos por el tema del Sename. Entonces, él dio una explicación que a mí me pareció bien sensata, pero después me quedé reflexionando y dije, esto es súper insuficiente. Y esto lo digo como opinión personal. ¿Por qué? Porque esto es un tema de recursos, para que lo súper claro, por un lado. O sea, aquí para hacer este proyecto, para cambiar el Sename, lamentablemente no se ha hecho porque es un tema de recursos, de plata, digamos las cosas como son, y de voluntad política. De voluntad política. Tengo esta visión. Pero quiero decir, es como... Es de prioridades. Pero de prioridades, ¿dónde poner la plata? ¿Dónde pones tus recursos? Sí. Aquí es lo que me refiero con cierto. esto. ¿Dónde tú pones tus recursos? Porque este no es un país rico, ¿a qué me refiero? Tú tienes que elegir. Muchas necesidades. Tú tienes que elegir dónde pones, porque tenemos problemas en la salud, tenemos problemas de educación, tenemos problemas con los niños, tenemos problemas con el sistema judicial, tenemos como todos los países, ¿no es cierto?, que están en vías de desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? El dinero
que se podría ocupar para tener buenos profesionales, para tener personas de alto nivel, porque aquí no tiene que estar los profesionales que botó la bola, po. Si esa es la verdad. No tiene que estar Es casi un voluntariado también. Pero mire, Por eso te digo, entonces, y con esto quiero como ejemplificar y a ver si me entienden el concepto. Los niños necesitan a los mejores profesionales, po. Es al revés. No a los que no clasificaron en ninguna parte, ¿no es cierto? O que vienen egresando. porque deben haber algunos con vocación. Pero la mayoría vienen partiendo, regresando, y son profesionales que tienen otra, los que están a otro nivel, quieren estar en otro escenario. ¿Por qué la Teletón funciona? Porque es solidaria. Porque la Teletón La gestión. tiene otro tipo de gestión. Así es. Yo tengo una sobrina que estuvo en la Teletón 2 años. Sí. Y te lo digo de verdad, tuvo 2 años en la Teletón. Y cuando aparecieron situaciones donde ella meritaba un tratamiento, yo gracias a Dios tenía los recursos, y fui y le dije a mi hermana, le dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a buscar al mejor doctor en Chile, en la salud privada, porque fue la típica reacción que tiene una persona. Dimos toda la vuelta. ¿Y sabes dónde terminó? En la Teletón. Por 0 pesos, gratis. Porque los mismos doctores que estaban en las clínicas privadas me dijeron, el mejor lugar donde se puede atender es en la Teletón, gratis, porque están los mejores profesionales, los más entendidos. Pero la Teletón tiene otro tipo de gestión, otro tipo de forma de trabajar, donde los profesionales quieren estar en la Teletón, están bien remunerados, son profesionales que pueden hacer una carrera, están orgullosos de estar en la Teletón. En el CNM pasa exactamente lo contrario. Acá, miren, si esto es un tema de diagnósticos, ya los tenemos totalmente hechos. Absolutamente. O sea, y se ha gastado una cantidad de plata en diagnóstico que ustedes ni se imaginan. Acá es preguntarnos cuál es la necesidad de estos niños. Cada uno de los niños tiene el derecho a vivir en familia. Eso es lo primero. Primero tiene derecho a la vida. Tiene derecho a vivir en familia. Nosotros, y con la propuesta que yo tengo para entregarle de verdad al presidente de la República, nos va a sobrar plata. Incluso todos se ríen. Podríamos hasta tener chiquillos hablando inglés. ¿Por qué? Porque aquí está mal administrados los recursos. No hay pocos recursos para la infancia. Están mal administrados. Porque, miren, perdónenme un poco para explicarles algo muy sencillo. Porque necesitamos educar a la sociedad. Hoy día tenemos que pensar que los niños deben ser egresados, no un egreso express, como algunos me critican porque yo hablo de egreso. Necesitamos determinar primero, el niño por qué razón entra al CENAME, porque ha sido vulnerado por su familia, pero hay niños que han ingresado por pobreza, créanme, por descuido de su familia. Tienen que comer. No tienen que comer o andan a las 2 de la mañana. Ese niño ustedes pueden entender que va a vivir en el CENAME por esa razón. ¿Y qué hacemos, Marcela, además de el tema del CENAME y de los niños y tu propuesta que ya nos vas a contar qué es lo que le quieres decir al presidente, que de solo escucharte ya nos parece inspirador? ¿Qué pasa con todos los otros niños? Con el más del 70% de niños que sufren violencia física, psicológica y sexual en su casa. Hoy día en la mañana escuchaba en la radio una mamá pilló infraganti a su pareja teniendo relaciones sexuales con su hija de 11 años. Fue a anunciarlo a Carabineros. Esto se repite y se está repitiendo ahora en este minuto. Así es. Y esos niños no tienen salida, con la suerte de que esa mamá lo fue a denunciar. Tantos otros en la familia callan, ¿verdad? Sí. Y son cómplices silenciosos, sin juzgarlo, porque no sabemos por qué, realidad, y la necesidad y las realidades. Entonces, yo hacía referencia a lo que tú nos contabas de tu historia, cómo hemos cambiado en los monstruos que tenemos viviendo. Voy a hablar en Chile. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Cómo podemos ir frenando, ir educando, transformando? Yo no sé si hay posibilidad o no, pero es crudo, pero ¿qué hace que un hombre pueda abusar de una guaguita? Es una locura. O sea, es demencial. Y yo no sé si ustedes saben los antecedentes. O sea, a esa niña la demolieron por dentro.
sus órganos totalmente destruidos. Entonces, eso, piensen ustedes en qué minuto nos pasa eso. Pero mi invitación, de verdad, Tom, ¿qué podemos hacer nosotros? Ustedes, porque finalmente estamos hablando de lo que podemos hacer en el Sename, a nivel de político, pero cada una de esas personas somos individuos. Así es. Que tenemos que hacer algo para hacer el cambio. Lo que pasa es que estamos demasiado individualistas. Ese es el tema. Yo creo que los medios de comunicación, estos programas también son responsables. Perdonen que se los diga, tal vez no me van a invitar nunca más, pero cada uno en su profesión, en lo que hace, o está haciendo nada, está haciendo muy poco, pero también de alguna manera aporta esta indiferencia. O sea, miren, por la ley Cholito se murió ese perrito, salieron 7.000 personas a marchar, 7.000. Por los niños no marcha prácticamente nadie. Yo reconozco que ya no salgo a marchar, porque ando golpeando puertas, voy al Poder Judicial, hablo con un ministro, hablo con una persona, trato de pedir entrevista, audiencia. Este tema ha costado 9 años, 8 años de que esté hoy día donde está. Pero yo estuve en el Congreso, en las comisiones del Congreso, y los diputados preguntan si hicieron algo. ¿De qué sirvieron esas comisiones? De poco. Nada, no, de nada. Entonces, incluso es más, tengo que decirle que dentro de mi desesperación hasta fui candidata a diputado por los niños, porque ya no hallaba qué hacer y todavía me encuentro con esta situación. Se nos mueren los niños. ¿Pero qué hacer, Marcia? Porque claro, tú decías, el diagnóstico está sumamente claro. Estamos sobrediagnosticados. Absolutamente. Como si esto fuera una enfermedad, tenemos ya todos los exámenes ahí sobre la mesa. Y lo que tenemos que ver es qué se hace. ¿Qué se hace? El plan del gobierno es un plan que es de mediano o largo plazo. Pero ¿qué se hace hoy día de manera urgente para proteger a esos niños y sobre todo a esas niñas que están siendo abusadas y vulneradas? Tengo que decir que la infancia vulnerada para algunas personas y algunas fundaciones ha sido lucrativo. Ya, pero ¿qué hacer? Que decirlo. ¿Qué hacer? Bueno, tenemos que cortar ese lucro, porque ese lucro es un incentivo perverso para que los niños no vuelvan a sus casas. A ver, explícate bien, por favor. Cada niño que está institucionalizado, ¿ya?, a esas residencias, vale plata. Les cuesta 230.000 pesos mensuales por niño día. Mensualmente 230.000, pero tiene que estar el niño institucionalizado. Hay otros programas ambulatorios, que son varias fundaciones que se dedican a hacer programas ambulatorios, que son los programas de reparación. Cuando hay violación, hay abuso, los mandan a esos programas son carísimos. Entonces los recursos que llegan a los niños efectivamente son muy pocos. ¿Ustedes creen que esas residencias, esas malas residencias, porque por cierto hay unas de verdad muy buenas, ¿ustedes creen que tienen algún incentivo de egresar a ese niño, de buscarle familia? Si están recibiendo 20 millones de pesos mensuales. Se apela a la buena voluntad, ¿no va? Y es más, perdona, colega, la subvención, ¿qué me está diciendo? Una postura del Estado. Yo subvenciono, me hago cargo solo de una parte del problema. En cambio, por ejemplo, con los privados de libertad, yo me hago cargo del problema entero. Claro. Y es más, perdónenme, no sé si ustedes sabían cuánto vale un privado de libertad en una cárcel concesionada. Llega casi a los 3 millones de pesos por persona. La cárcel concesionada, Santiago 1, ¿sí?, las privadas. ¿Tanto? Por supuesto, sí, porque hay que pagarle al concesionario, hay que pagar el casino, hay que pagar un montón de gastos porque las condiciones son muy distintas a la penitenciaría de Santiago, por ejemplo. Como ver un edificio con un buen gasto, con un gasto común alto, claro. ¿Cómo lo hacemos? Por eso yo hace un rato hablaba de la inversión de la lógica de país, porque lamentablemente nosotros tenemos una lógica de país hace muchos años, por la razón que sea, y que no creo que ese esté el momento de discutirlo, en que todo se transforma de una u otra forma en un negocio. Y la razón por la cual la Teletón funciona es porque nadie piensa que la Teletón es un negocio. Piensa a la larga que es una institución para resolver un problema. Y pasa lo mismo con los niños, pero Polo preguntaba ¿qué hacemos ahora? Sí. Porque ahora tienes una realidad dada. Y esa realidad son los tribunales de familia, los centros Sename, las familias de acogida especializadas. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los pedófilos? ¿Qué hacemos con los pedófilos, por ejemplo? Los niños no son, perdón que interrumpa, los niños no son una burocracia. No sí, mi problema es que si una persona va y denuncia un abuso, yo comprendo el debido proceso, ustedes dos son expertos en eso, pero el debido proceso no puede contemplar tanto tiempo necesario como para que la persona siga sufriendo esa violación. Ese es un tema que quería colocar en la mesa. Y el segundo, todo
todos somos súper hábiles en pedir nuestros derechos. Ahí sí somos campeones. ¿Y las obligaciones? Perdón, ¿y qué pasa con nuestros deberes y obligaciones? Sí. Porque cuando yo hablo de un cambio de lógica, de lo primero que tengo que hablar es del cambio del paradigma. Es decir, si nos volvimos una sociedad en que tener mucho significa mucho, bueno, habrá que empezar a pensar qué tanto de tener mucho vale la pena. A mí me dijeron una vez una cosa que cierro con esto, hablando con una persona que acumulaba mucho dinero. Entonces alguien le preguntó, esto ocurrió en Colombia, a una persona que era muy prestante, diciendo, a partir del millón, ¿cuántos mil necesita más? Yo traslado la pregunta a todos nosotros, ¿a partir de qué minuto el lugar que nosotros tenemos en la sociedad, este privilegiado que tengo yo hoy compartiendo con ustedes, significa que también tengo que prestar mi concurso para otras acciones que tienen que definirse? Yo creo que eso es fundamental en esta respecto, fíjate que en las redes sociales anda dando vuelta un video de Will Smith, ¿ya? El actor que habla sobre la diferencia entre culpa y responsabilidad. Y nosotros todos tenemos claro hoy día de quién es la culpa un poco de todo esto que está pasando. ¿Cómo el video? Cuéntanos. El video, en cierta forma, versa sobre que él dice, hay una diferencia entre culpa y responsabilidad. ¿Lo podemos mostrar acá? Nosotros, ¿Se podría mostrar acá? Sí, se puede, está en YouTube. ¿Ya? A ver que lo ese video habla sobre que tú puedes definir la culpa o el culpable de algo, de un abusador, de un violador, de un agresor, de distintas razones. Pero nosotros, una vez que hemos sufrido algo, tenemos una responsabilidad en hacernos cargo del problema. Entonces, tu pregunta tiene que ver mucho con esta lógica de la diferencia. Tenemos claro el culpable, pero ¿quién se hace responsable de lo que está pasando? Porque al final, en este problema que tenemos con los niños violados, los niños abusados, fíjense que la mayoría, no digo que en otras clases sociales no pase, porque es muy silencioso, pero ellos tienen de alguna manera alguien que los proteja o que les haga alguna terapia reparatoria. Pero si ustedes se fijan, los vejámenes que han pasado estos últimos días, ¿a qué niños han apuntado? A los más vulnerables de este país. Pero es transversal, mira, estaba viendo ADN Radio, hayan 5.000 fotos pornográficas a abogados que trabajaban con menores derivados del Sename. Quien era asesor jurídico de la institución Bahía de Esperanza fue descubierto grabando estudiantes en una feria del libro Antofagasta. El abogado iniciales SAAZ, de 39 años, a quien le imputó los delitos de ofensas al pudor y almacenamiento de material pornográfico, dice. Ante el ilícito, equipos de la PDI revisaron sus computadores, un pendrive y un disco duro, donde se encontraron más de 5.400 fotografías de menores de carácter pornográfico. Pero miren... perdón, una cosa, a eso me refiero yo. Para ti, o para cualquiera que nos está mirando hoy día, un profesional, ¿es atractivo trabajar en el Sename si no tienes vocación? No, pues. Y mala renta, pésimos horarios, los cuidadores, ustedes tú pasaste 16 horas. Claro, pasaste por el Sename y después para ir a buscar pega. Sigamos las cosas como son. Y tu currículum va a decir, ¿de dónde viene usted? No, yo me trabajé en el Sename. Mi cuñada. ¿Ah? ¿Tu cuñada? Mi cuñada trabajó en Sename, en un centro Sename. Terminó saliendo enferma. Salió enferma en el centro Sename. Es más, seguí revisando en el ADN. Radio dice, Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó querella por torturas sufridas por adolescentes en el centro de Sename en el norte. Lo torturaron. Directo del Sename. Otros funcionarios se dieron cuenta e hicieron la denuncia. Por eso les digo, porque estos niños son tan vulnerables que como nadie es responsable, vamos pegándoles nomás. O sea, al final no le pasa nada a nadie. Pero el Sename es una frase, una palabra. Claro. Y además hay mucha gente en el Sename, para ser justo también, que sí, que trabaja increíble y que pagan justo por pecadores. Así es. Y yo no sé, ¿ustedes se acuerdan de la aldea que me mandó el regalo? O sea, se sacan la mugre, de verdad. Y incluso es más, tengo que decirlo, estos niños primeramente son vulnerados por sus familias. Aquí hay un problema social. Necesitamos intervenir las familias. Es lo primero. Yo tengo que decirle, señora, como hace acá, no le pegue. Miren, al caballero que estábamos escuchando delante. Si él creía que esa es la manera de resolver Yo un lo conflicto. amo, dijo. Naturalizado. ¿Me entiendes? Normalizamos ¿Y cómo esto. saliste tú adelante? La verdad es que yo soy prácticamente un milagro porque... Caso atípico. Absolutamente. ¿Tú tenías una familia constituida? Nada. No, nada. Bastante sola. disfuncional, sí. Pero alguien te prestó una mano. Hubo un rol importante. ¿O a quién miraste y dijiste en este minuto de desesperación? A los 21 años recién. ¿A quién ayudo? A los 21 años recién. Sí. Y entre los 12 y los 21... No, entre los 5, que empecé a trabajar en la calle. Y entre los 5 y los 21... A tientas. Lo que tenía claro es que tenía que salvar a mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? 3. Hoy día somos 3, fallecidos 2. Y ellos fueron mi motor.
ellos fueron siempre mi inspiración. Hoy día agradecida de la vida porque mis sobrinos tienen una vida totalmente distinta, mi hijo tiene una vida totalmente distinta. Pero tú a los 21 años dijiste, tengo que cambiar. Tengo que estudiar. ¿Y entraste a estudiar el colegio que te faltaba? No, trabajé, estudié toda mi carrera, desde la básica, la media, la universidad. Me titulé estudiando, trabajando, fui funcionaria en la Corte Suprema. Trabajáis en la calle y estudiáis al mismo tiempo, pero vendía banderas. Tenía dualidad, sí, una dualidad tremenda. Y eso pasa. Pero para entenderlo un poco, entre 12 y 21 hay un minuto en que uno tiene que tomar una decisión. Un chiquito de 12 no decide, deciden por él. Esto habla de una chiquita que a las 12 tenía que estar en la calle y tomar decisiones. ¿En qué minuto decides o cómo logras decidir o quién te ayuda a decidir que el camino, además de estudiar, es llegar a ser abogada? Y que además de llegar a ser abogada, que es lo que me está conmoviendo, estoy sentado al lado tuyo muy conmovido, es ser solidario con el que sufre. Porque resulta que yo conozco historias de mucha gente que ha salido adelante, pero después se olvida. Sí. Fue un mal rato, ya pasó. Yo quiero explorar eso porque a mí me parece importantísimo que haya gente que nos está viendo, que pueda encontrar en este testimonio una razón de cambiar actitudes. Porque al final también servimos para eso. ¿Cómo decidiste? ¿Cómo va ese proceso? Voy a ir de atrás para adelante. Tengo que confesar algo. Yo ayer estaba en un almuerzo con unos grandes amigos míos y les dije, chiquillos, les notifico que hasta aquí nomás llega la abogada de los niños. Me rindo, el cuerpo no me da más, la fibromialgia me está consumiendo y no sé si tenga sentido desgastarme de la manera que me desgasto y hasta aquí nomás llego. Y bueno, hice un contacto con un amigo que espero que me atienda mañana, que trabaja con el presidente Piñera, porque a una persona como yo, que viene literalmente de la calle, sin partido político, le cuesta que la escuchen. Entonces se abre esa puerta y estoy en el almuerzo y me llaman para venir al programa. Mira las cosas de la vida. El destino. Y mis amigos me dicen, no te puedes retirar. No. Y hoy día casi no dormí, porque me pongo mal, de verdad, de tener que estarles contando, porque no puedo transmitir lo que los niños me transmiten. Cuando veo a los niños en distintos hogares, porque visito otros hogares, sus ojos me dicen, llévame, sálvame. ¿Saben lo que es estar en la aldea más grande? Y me digan, madrina, mi primo está en el Galvarino, rescátelo, que lo van a matar. Mi hermano está en el Galvarino, con desesperación. He visto llegar a niños del Galvarino a la aldea y ellos como que se hubieran sacado el loto, solo porque se cambiaron de hogar y saben que acá no les van a pegar. O sea, que lo más tremendo más de lo que dices tú es que son los niños de los que estamos hablando, son igual que usted que está en su casa, igual que tú, igual que yo, igual que todos, con la diferencia que no han tenido la oportunidad de nada más. Son igual de inteligentes cuando nacen, son igual de capaces, son igual, tienen limitaciones igual que nosotros, físicamente nacen igual que, ¿no es cierto? Nacemos todos, pero en su vida le tocó nacer aquí o les tocó nacer acá. Así es. Bueno, y eso está, yo lo viví, entonces por eso lo digo con... Entonces, y tú ves que cuando eso marca, imagínate, determina. Entonces, claro, tú ves un niño y por eso... Y por eso también esto se mezcla, porque todo está mezclado con el tema de la adopción también, que lo hablamos con el presidente. Por eso todo este sistema ya fracasó. Y eso hay que decirlo. Fracasó y está mal hecho, porque además son leyes del año de la cocoa. Entonces, cuando una persona, el paso seguro, cuando una persona empieza a tener conciencia de esto, porque lo estamos visibilizando, porque lo hablas tú, lo hablamos acá en pantalla, entonces te das cuenta que el Sename no funciona, que las familias son disfuncionales, que lamentablemente los niños no tienen dónde ir, que tú después quieres adoptar y resulta que el sistema de adopción es como el ajo. Porque es pésimo en este país. Pésimo. Es una vergüenza. Y la gente cuando quiere adoptar lo reciben y ni siquiera te devuelven el llamado. Y eso y el que me diga lo contrario, lo desafío que venga para acá a presentar un yo lo sé por mi hermano. Proyecto. Yo también lo sé, porque también lo viví. Pero si yo estuve 3 años en un proceso de adopción, 3 años declarada idónea la primera, y el director, y lo digo con todos, con su nombre si es necesario, me fui a hablar con él y le digo, pero ¿cómo todavía estamos en proceso? No, es que no hay ninguna niña de 5 años, cuando nadie quería niños grandes, en todo Chile. Le dije, pero a mí usted me va a decir que no hay niños en todo Chile. Me dijo, pero mira, quédate tranquila, porque en 1 año y medio más yo te aseguro que va a haber una niña en tu casa.
Y tú sabes que los niños Tuvimos que después... desistirnos porque estaba vulnerando a mi hijo. Mi hijo esperaba a su hermana. Yo les podría mostrar hasta fotografías del dormitorio. Y en 3 años le negaron la posibilidad a una niña de salvarle su vida, y a mi hijo y a nosotros de extender la familia. Porque con este trabajo de la aldea nos dimos cuenta con mi marido que teníamos más todavía que entregar. No era suficiente, queríamos una familia grande. Por eso no quise ser juez de familia, me habría llevado todos los niños para la casa. Pero los jueces, cuando tienen que enfrentarse a una situación así, hagan algo. ¿Qué le Pero pasa, la sociedad entera... Marcela, en ese sentido, qué pasa con los tribunales de familia? Porque la verdad es que siempre miramos al Sename, y ahora con los casos que hemos visto, miramos hacia las familias, ¿no es cierto? Pero al medio está esta institución, los tribunales de familia, que es una institución que conocemos poco. No sabemos realmente, en general la gente no sabe cómo funcionan los tribunales de familia, y son clave en el futuro, en la decisión del futuro de los niños. Absolutamente clave. Lo hemos visto, lo vimos en el caso de Ámbar, lo hemos visto en el caso que comentas tú, a mí me ha tocado verlo también en innumerables casos donde se dilatan y se dilatan, y Pato también tiene experiencia en eso. O sea, ahí tenemos un problema grave. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un problema de la institucionalidad? ¿Es un problema de la ley? ¿Es un problema de los jueces y las juezas? Todas las anteriores. Es un problema del sistema. Porque los jueces deben fallar con los antecedentes que le proporciona ¿a quién? El Sename. ¿Se fija? Está todo encadenado. Ese es el punto. Entonces se ven entrabados de que, por ejemplo, yo conocí a una juez cuando sucede mi caso de la adopción. Yo le cuento, me dice, pero ¿cómo usted me dice? Si yo estuve 3 años impidiendo que una niña se fuera a Italia. Y le pregunté una y otra vez a los funcionarios del Sename, ¿cómo no va a haber una familia en Chile que quiera una niña? Perdón, ¿usted le impidió para que viajara a Italia? No, Claro. No, la jueza. no quería que la niña se ¿Por fuera qué? a Italia, porque quería que la niña estuviera en su tierra. Si los niños tienen raíces, tienen nacionalidad, identidad. Pero perdón. No, peor es que O estén sea, en el Sename. Pero que claro. había una familia que estaba disponible. O sea, que habían familia en Chile, a eso se Eso refiere. es. Ya. Estábamos nosotros a lo menos. Y el Sename le dijo que no había ni una familia en Chile. ¿Y eso la por niña qué se tuvo da? que ir. ¿Por qué se da eso? Porque el Sename tiene la cantidad suficiente de funcionarios, hay sindicatos fuertes, presentan licencias por las razones que sea. Hay Pero gente la que lleva jueza, meses. ¿cómo no maneja la No información? puede, porque ¿Por ella, qué no? porque como juez, ella tiene que ser suministrada de información. Claro. Ella tiene que tener un catastro. A ella se le presenta una terna y ella dice, ya, aquí tengo esta terna, voy a analizar los antecedentes para estos futuros padres. Pero si viene la niña, Rosita María, y no tiene postulantes, ¿qué hace ella? Y le dicen, no, se tiene que ir a Italia, porque todos los niños en este país se iban a Italia, hasta hace poco atrás. Evidentemente, yo prefiero que un niño esté en adopción. Tuve que ver partir a un niño grande. ¿Y saben lo que me dijo? Madrina, me dijo, nunca más voy a comer empanadas de pino. ¿Qué edad tenía el niño? 9 años. Y se fue a Italia. Se fue a Italia. Porque además nadie Porque quiere... ¿quién quiere niños de nadie 9 quiere años? niños grandes ¿Me tampoco. entiendes? Pero además- Pero el Nadie. proceso es tan largo, tan engorroso. Por eso les digo, contestando a su pregunta, es un problema del sistema. Ya. Hoy día tenemos colapsado el Poder Judicial porque hoy día tenemos tantas causas proteccionales, estas que se toman como medidas urgentes, pero después no tenemos el seguimiento. Por ejemplo, en el caso de la pequeña Ámbar, me pregunto, se hizo el peritaje a la cuidadora. Pero no a ¿Y la al pareja. caballero? Claro que sí. Eso es. Y pregúntenme la calidad de los peritajes. ¿Cómo Horrible. son? Horrible. Son públicos, los hace el DAM, una institución pública de niños recién egresados de psicología, que poco y saben, ¿cierto? Y poco compromiso también, porque el trabajo es mal remunerado. ¿Y quién paga? Si eso quiero decirle a todos Los los que nos niños. están viendo, todas estas negligencias las pagan nuestros niños. Cuando alguien dice, bueno, cambiamos de gobierno, que lamentable, perdimos 4 años. ¿Saben lo que son 4 años en la vida de un niño institucionalizado? Por Casi- cada casi todo. año Es su pierden vida, 3 meses Casi en todo. desarrollo cognitivo, en desarrollo afectivo. ¿Qué vamos a tener como sociedad después? Marcela, tenemos un tuit que queremos compartir porque las personas están expresándose también y nos interesa también. tener esa conexión con nuestro público. Arroba bienvenidos 13, Isabel Jofré. Lo que Marcela dice es cierto, falla el sistema. 4 años esperamos por una pequeña, siendo los 2 profesionales. Ni siquiera postulamos a un bebé recién nacido y el Sename jamás nos consideró.
Hasta pidieron el papel de antecedentes de nuestro hijo de 8 años. Antecedentes. Esto es tan real. ¿Y saben Que hay, qué mucha también gente, hay mucha gente, perdón, que nos está mirando hoy día. Y aquí, Polo, tú que eres miembro del directorio de una fundación de adopción. ¿Sí? Aquí hay que hacerse cargo de los temas, porque tú manejáis también el tema. Y no funciona. Y están las fundaciones Pero ¿por trabajando. qué se toma esa decisión? Porque sin saber... Porque el sistema es negligente. Pero es maldad No, el no darle sistema- la no, el sistema oportunidad. burocrático. Es una mezcla, el es una sistema mezcla burocrático. de ineficiencia. Total. Y desidia. De desidia también. Ese es el Eso es. concepto. De falta de sensibilidad. ¿Saben por qué? Porque no y también entienden. y mucha falta de sentido de urgencia. Lo que dice Marcela es muy cierto. Un niño que está institucionalizado está de alguna Privado manera de afecto. privado de afecto, de desarrollo cognitivo. Así es. Hay un libro que apareció un par de años atrás de un profesor de la Universidad Católica que se llama Dime en qué colegio estudiaste Sí. y te diré qué El futuro. CI tienes, qué coeficiente intelectual tienes. Es decir, la educación que recibimos de niños, sobre todo de niños, desde que nacemos hasta los 2 años, hasta los 5 años, es absolutamente crucial en el Determinante. desarrollo de un Pero si niño. la diferencia Imagínate un niño se hace que está además, aparte de estar tal vez en un mal colegio, hasta los 2 años es absolutamente crucial, determinante en el Así es. futuro de un niño. Determinante. Mire. Hasta los 5 años ya está todo decidido. Todo es absolutamente se dan decidido. situaciones como esta. Entonces, por eso es que el sentido de urgencia es tan importante. Yo pongo énfasis en eso. Porque los niños que No están pueden esperar. o institucionalizados o en sus propias familias, siendo abusados, siendo vulnerados, siendo golpeados, bueno, esos niños, a esos niños los estamos condenando de por vida. ¿Cómo podemos identificar hombres y mujeres violentos, hombres y mujeres con trastornos de pedofilia? Porque finalmente si los tuviéramos identificados, nos podríamos organizar como Sería sociedad. bien, ¿Es acá sería posible un llegar a una cosa así o no, abogada? Lo que pasa es que, claro, nosotros, el común de la gente, no tenemos las herramientas para poder calificar o determinar una conducta u otra, pero hay conductas que van siendo evidentes. Acá, haciendo un poco cargo también lo que dice Polo, es absolutamente cierto. La diferencia social en este país es brutal, todos la sabemos. ¿Y dónde empieza? En la infancia. Entonces, tenemos que nosotros saber que estos niños vulnerables, son mucho más, un foco más fácil de atacar por estas personas. Yo entiendo porque estamos poniendo el foco en las víctimas, pero ¿cómo finalmente tenemos que buscar? Es lo mismo que cuando hablamos de situaciones de agresión hacia las mujeres. Siempre finalmente le damos la mochila a la mujer. Claro. La mujer es la que se tiene que ir a una casa de acogida. Así es. La mujer es la que tiene que salir corriendo. Claro. Finalmente el peso lo tiene la mujer. Claro. Voy a poner en este caso mujer, podría ser un hombre también, pero es la mujer. O sea, la víctima es víctima y además es responsable de salvar su vida. Del victimario, ya. O sea, entonces creo que ¿por qué no ponemos el foco en los victimarios también? Pero Ah, eso ¿qué es podríamos súper hacer? cierto. Es más, cuando hay un niño vulnerado en una casa, sacan al niño y al niño se lo llevan al Sename. Partamos de ahí. ¿Por qué si el padre es el que le pega al niño? ¿Por qué yo no saco al padre? Y el padre que O le va sea, a seguir por favor, pegando al otro y al otro y va a seguir abusando Y que y se va a violando. desquitar, y que se va a desquitar con No, los que quedan entonces, atrás. el Ese foco es el yo punto, creo pero que ¿me en nuestras entiendes? políticas es un tema de visión de país. está mal Es un enfocado. eso es. El enfoque está siempre mal puesto. Miren, al final, hoy día, yo lo dije en el Congreso y todos me miraban así como si yo hubiera venido de Harvard y con suerte pude ir a la universidad. Yo les decía, esto tiene que ser inversión, no gasto. Claro. Lo que estamos haciendo hoy día es gastar. No estamos invirtiendo, porque una cosa muy simple. Hoy día un niño entra al Sename a los 2 años y puede salir a los 10. ¿Y saben por qué sale a los 10? No sale con familia, porque se arrancó, se aburrió de los maltratos. ¿Hacia ¿A dónde? dónde se va? A A la delinquir a la calle. ¿Y en la De calle ahí qué aprende? a delinquir más todavía. ¿Y de ahí a dónde se va? Y así les dije yo a ellos. De aquí se van a la penitenciaría, pues. O sea, perdón, a la reforma procesal de adolescente. 15 años, 16 años, seguimos gastando, señores. Así les dije. De ahí al sistema penitenciario. Y lo más terrible es que ahí en el sistema penitenciario teníamos que gastar 600.000 pesos.
Cuando eran pequeños gasté 200. Miren todo lo que vengo gastando. Después en RPA, responsabilidad adolescente. Luego sigo gastando en la penitenciaría. Y lo más grave, trataré de rehabilitarlo. ¿Cuánto sale un programa de rehabilitación? Sigo gastando. Y más encima, los hijos de ellos, también hay van un a ser. 90% de probabilidades que terminen en el Sename. Seguimos gastando, señores. Marcela. Eso dije. ¿Se fijan? Tenemos otro mensaje que tiene mucha relación con lo que tú comentaste hace un ratito. Mira. Marcelo Salinas nos comenta: soy postulante para adopción para niños entre Santiago y Temuco, con todos los papeles aprobados por el Sename. Hace 3 días llamamos y la respuesta fue: no hay ningún niño para adopción. Pero es que, eso ¿sabes de qué? Chile, da impotencia, si tú ¿no? dices, o sea, que no hay ningún niño para la adopción en Sename. ¿Por qué se puede llegar a responder algo así? Sí, ¿qué pasa? Porque en el fondo es que es indignante. O sea, que es ¿Qué maldad? indignante. La razón es que los niños que no han sido todavía declarados susceptibles ¿sí? de poder ser adopción. adoptados. Pero eso ¿por qué? Es como un Y eso- trámite, que es un trámite burocrático. previo. Es un Es un trámite trámite previo. previo. Sí. Mira, Hay que explicar el por un trámite. lado, Polo. por un lado se declara idóneas a las padres. familias, Sí. a los padres. Y por otro lado está el proceso con los niños, que tiene que ser declarada la susceptibilidad de Así es. adopción. ¿Quién hace ese proceso? El Tribunal de Familia. Profesional. El Tribunal de Pero- Familia ¿Pero a por qué partir... lo hace? ¿Con No, un no, llamado No, de o sea, la eso hace idoneidad, distinto. La idoneidad la las institución instituciones, que la hace el Sename, la hace algunas instituciones. Fundaciones. Yo la que conozco es la Fundación San José, que hace también ese trabajo Sí. para declarar la idoneidad de los padres, que se hace a través de psicólogos, de asistentes sociales, etc. Pero el lado de los niños. Y en el lado de los niños se hace también, lo manda el Tribunal de Familia. Y el Pero, Tribunal de Familia... ¿con qué razón? ¿Quién tiene- gatilla esto? Porque finalmente hay que buscar No, quién... un niño que ha sido vulnerado, Declarado un niño en abandono, que eso es. está en abandono, Sí. que ha sido Pero hay, golpeado. perdón, Llega- hay una persona que finalmente dice, ya, este niño que está abandonado, que está en el Sename, yo tengo que proponer El esto al juez de tribunal. familia. El juez de pero familia- ¿de quién Espérenme, nace que...? ¿cómo? Es que el juez de familia, a ver, el papel del juez de familia Perdón, es... Polito, vamos a hacer algo porque tenemos Ya. que hacer un corte comercial, tenemos nuestros compromisos. Está muy interesante porque estamos entendiendo el funciona. protocolo y cómo funciona. Hay muchos mensajes en las redes sociales que queremos compartir. Por favor, sigan escribiendo, Mati, vamos a la pausa. Pero déjame agregar Sí, algo. por favor. Pueden poner el WhatsApp también, el número telefónico, porque quizás hay una persona del Sename que está trabajando en el Sename y que nos puede contar la verdad, la realidad. Gente de Fundación de Adopción, gente que quiera llamar por teléfono. Si abramos la conversación también para las personas que hoy día nos están mirando. ¿En qué estamos fallando? Seguimos tratando el tema de abuso a menores junto a Marcela Concha, abogada de los niños. Todo eso a la vuelta en Bienvenidos. Marcela Concha, abogada de los niños. Nuestro público nos ha esperado en la pausa comercial. Estamos hablando de los niños del Sename, de la organización, de los tribunales de familia, pero también lo que pasan muchos de niños diariamente por abusos, por violencia física y psicológica en tantas casas aquí y ahora. Y Polo estaba, a propósito de unos mensajes que nos llegaron de familias que querían hacer una adopción, un niño de Sename, y la respuesta de verdad que es insólita. No hay niños para adoptar desde el Sename, más o menos fue esa. Y Polo nos estaba explicando cómo es el protocolo. Y por favor, Es un continúa. proceso que tiene dos partes. Uno que tiene que ver con las familias adoptivas. Ya lo explicábamos, que se tiene que declarar la idoneidad de esa familia. Un poco lo que tú decías, Marcela, que en el caso tuyo, de tu familia, y de tuyo con tu pareja, digamos, había declarado esa idoneidad, ¿no es cierto? Entonces estaba, desde ese punto de vista, listos para recibir un niño o una niña. Y por otro lado está el proceso que se hace con los niños que están en manos, por decirlo así, de los tribunales de familia y que sus derechos han sido vulnerados por alguna razón, que han sido abandonados, que han sido abusados, que han sido golpeados. Y esos niños están en un proceso que lleva a cabo el Tribunal de Familia y que puede terminar, pocas veces termina, pero puede terminar en la declaración de susceptibilidad de adopción. ¿Por qué esto se entraba? ¿Por qué esto se ve dificultado? Básicamente porque los tribunales de familia, y es un criterio que se ha incentivado mucho en el último tiempo, tratan de buscar dentro de la familia de origen a las personas que se puedan hacer cargo de ese niño o de esa niña. Y se busca, tú me puedes corregir, Marcela, hasta el 5º grado, ¿no es cierto?, de parentesco. Sexto incluso grado de parentesco. De hecho, existía en el Congreso un proyecto de ley que proponía hasta el 8º grado de parentesco. O sea, un proceso finalmente interminable. Imagínense, el 8º grado.
no es el papá es el primero, no es el papá o mamá primero, segundo Los son los hermanos. abuelos, y así Terminamos los primos. terminamos los primos en los primos de los primos. Así ¿Ah? es. Entonces, en esa búsqueda Pasan los años. empiezan a pasar los ¿Y años. se Porque escuchan además, los niños en este proceso? lo que pasa es que en muchos No, casos ¿verdad? son lactantes. No. Sí. En muchos casos son Pero cuando lactantes. Hoy día un poquito casi no hay más lactantes. Hay muy pocos por lactantes, hoy es día. Pero verdad. cuando ya son más grandes, Es no verdad. se les pregunta. No, lo que sucede porque al final tienen que entender que los niños son sumamente incondicionales con su familia. Y lo que dice Polo es tremendamente importante, porque en todo ese proceso de búsqueda, efectivamente pasan y pasan los años, y ¿quién paga esa tardanza? Los niños. Debo decir que es tremendamente importante lo que está diciendo Polo, que hay un criterio en los jueces. Hay jueces incluso que dicen que la adopción no es opción. Así es. ¿Por Eso qué? es aberrante. Eso es correcto. ¿Por qué dicen eso? Porque creen que la familia como sea es la familia. Aunque sea una Como familia sea. con problema, conflicto. Mire, es más, yo le he demostrado a algunos que hay familias que no se van a recuperar nunca. Son irrecuperables. Es ahí donde funciona el Sename. Debe ir a hacer el despeje rápidamente. Porque otra vez estamos poniendo los ojos en quién, en el victimario y no en la víctima. Eso es lo que mi propuesta va para allá. Siempre apuntar al niño, al que ha sido la víctima en definitiva. Hoy día los tribunales insisten en ir, dice, ya, una audiencia para susceptibilidad es como en las teleseries, vayan a buscar a esta familia, fueron a buscar a esta Y otra. eso se demora un mes. pierde? ¿Quién hace eso? El mismo Sename. El mismo Sename. O la residencia donde está el niño. Perfecto. Claro. Ya. Entonces, O el por organismo ahí, donde está el niño. por ahí está un poco mi propuesta. Y cada decir uno cómo de lo esos sacamos. pasos, perdón, Mercedes, y cada uno de esos pasos puede tomar un Años. mes, No. 2 meses, cada uno de esos pequeños pasitos. Por lo tanto, el proceso tú empiezas a acumular, Tres, acumular, cuatro acumular años. tiempo, 3, 4 años. Pero es burocrático Y un niño que también. tenía, no sé, 3 años en el momento en que el proceso comienza, tiene 7 ¿Y años saben ya lo que pasa ahí, no? A los esa altura. 7 Y ahí a esa no lo altura quiere nadie. nadie lo quiere adoptar. Y a Correcto. los 7 ya no lo quiere Claro. nadie. Y entonces tenemos que empezar a mirar al extranjero. En el extranjero, 2 años más. Al niño, 9. Agrégale una enfermedad. No, o sea, espera. Y es un niño que va a Pero estar mire. condenado para toda su vida a estar institucionalizado. Verá, acá hay un tuit que habla de este mismo tema. Vamos a verlo, Mati. Adelante. Arroba bienvenido 13. Patricia Vidal. Fui voluntaria en un programa de apego seguro en el Sename. Vi cómo adopciones se echaban para atrás porque una abuela que nunca veía a su nieta no lo permitía y prefería que siguiera ahí, ni siquiera para llevársela a ella. ¿Cuál? Y eso es ¿Cuál pan de ese, pan de teleserie? cada día. ¿Cuál teleserie? ¿Ves eso seguido? Absolutamente. Bueno, lo viví con una hijada mía. La mamá, que no la visitaba nunca, le dijo, si tú vuelves a salir con tu madrina, yo nunca más te vengo a ver. ¿Y por qué? Porque al final muchas de estas familias, miren, las cosas más terribles, piden el bono marzo. Luego, Se quedan con la asignación familiar. porque tienen que No declarar importa que que tienen no la hija. vayan, Claro. no importa que no vayan nunca a ver a sus hijos. Pero tienen una hija. Pero tienen una hija, el sentido de propiedad, casi si fuera un objeto. Y eso le asigna el beneficio. Le asigna el beneficio, porque imagínate, yo pierdo a la niña, pierdo el beneficio, son 40, 50 mil pesos. Hay madres que tienen a 6 hijos institucionalizados, por lo menos en la residencia que yo participo, ¿Y la he reciben? visto que van como si a un hotel. ¿Y por qué le cortaron la chaquilla a mi hija? ¿En serio? Sí, salen con las madres, las niñas vuelven con la cabeza llena de pediculosis, se las entregamos limpias, las vuelven con la cabeza sucia, ni las bañan. Tú querías compartir un mensaje que te acaba de llegar también. Miren, esta es una amiga muy, muy preciada que hoy día tiene 40 años. Y me escribe, Marcela, tú eres la voz, gracias por ser valiente. Dice, yo fui a ese puto Sename por ser pobre y me cagaron la vida. Hoy estoy derrotada y mirándote y llorando, viéndome en cada niño. Hoy tú eres nuestra voz. 40 años tiene esta mujer y nunca se le reparó. Nunca se le reparó. Y ella está muerta en vida, así me lo ha dicho. Tú tienes un proyecto que quieres presentar al presidente Sebastián Piñera. Sí. Desde acá nosotros queremos la televisión tiene que servir también para, yo digo yo siempre para presionar de alguna manera. Y si algún asesor o alguien nos está escuchando, yo creo que sería urgente que Marcela le presentara este proyecto al presidente Sebastián Piñera, a su señora Cecilia Morel. Y desde acá hacemos el llamado, vamos a seguir conversando, pero aprovechar este minuto para hacer el llamado, para que te reciban. Tú más que cualquier persona, tú lo has vivido, has trabajado ahí, puedes establecer parámetros, proponer algo que puede ser escuchado y que puede ser una idea revolucionaria también
para lo que está pasando. Te invito a que aproveches nuestras pantallas para hacer ese llamado, Marcela, para que seas escuchada. La verdad es que si yo la he pasado mal... Esa es tu cámara, ahí está, mira. Si yo la he pasado mal, créanme que estos miles de niños la pasan mucho peor. Somos tan pocos los que golpeamos las puertas, somos tan pocos los que estamos dispuestos a dejar todo por estos niños, pero no tenemos las herramientas. Señor presidente, yo sé que usted tiene un fidedigno interés en la infancia en este momento. Le pido, recíbanos, escúchenos y le aseguro que la infancia en Chile va a ser rescatada como aquellos mineros. Le aseguro que la infancia en Chile va a ser un orgullo para su gobierno si los rescatamos y les devolvemos el derecho a vivir en familia y a vivir una infancia digna como cada uno se merece. No tienen por qué ser distintos. Todos los niños, todos los chilenos somos iguales ante la ley. Así que se lo pido con toda humildad, rescatemos a nuestros niños. Hay situaciones que hoy día estamos redescubriendo y descubriendo también y que son impactantes. Hay mucha gente que también nos está escribiendo, hay que decir que Twitter arde. Y arde también porque hay una indignación generalizada. Muchas mamás, papás que nos están mirando hoy día dicen, bueno, si mi hijo está aquí hoy día y está bien, y está controlado y está en un ambiente de amor, de contención, perfectamente yo podría darle ese mismo ambiente a otro niño. Y me escribía aquí un compañero de pega, que no voy a decir su nombre, que me decía, Martín, esto no tiene que ver con la plata. Esto tiene que ver con darle afecto, amor a los niños. Hay gente que puede tener mucho, tener poco, pero las familias que están decididas a darle esa oportunidad a ese niño, lo van a hacer igual. Y eso también es una realidad. Nosotros hoy día se nos pasa por aquí, por acá esta situación. La vemos todos los días. Entonces va generando impotencia, rabia, decepción. Y yo me imagino que le debe pasar también a la gente que trabaja ahí. Sí. Que trabaja ahí y que también se siente mano atada. Sí. Porque también hay que decir que el sistema no promueve la posibilidad de que los profesionales que están ahí se puedan desarrollar como corresponde, porque de repente tiene que hacer 30, 40 pegas que en verdad son para 10 personas, le hacen 2. De 16 horas. 16 horas trabajando. Sábados, domingos, sin capacitación, tienen que enfrentarse a niños que vienen violentados, por ende los violentan a ellos. Claro. Hay niños que golpean a los cuidadores, hay otros que, imagínense el caso de Lisette, en marzo estábamos conmemorando los 2 años. Ella fue, yo decía lo mismo que dijiste recién, Tonka, hace un rato atrás. Ámbar hoy día estaría viva. Y Lisette también estaría viva. Sí. Y ahí absolutamente se lo puedo asegurar. Y voy a ir más allá. Yo creo que hay que dar incluso hasta los nombres de la persona que determinó esa resolución en el Tribunal de Familia. Porque yo creo que se amparan en el Tribunal de Familia. Esa persona, yo no sé si le interesa o no, yo no sé si esa persona duerme bien o no, pero esa persona le podría haber salvado la vida a una niña, a una guaguita. Y esa persona es responsable. Sí. Tenía los antecedentes, no los tomó en cuenta. Sí. Y con tantos otros. Hace un tiempo atrás también, ¿se acuerdan del niño Cizarro? Que ya es un joven, tenía una hermana. Y esa hermana, una pareja. Esa pareja drogó a un niño de 4 años, a su hijito. Lo molió entero, le sacó hasta los dientes. Y eso a nadie le importó porque habíamos ganado la Copa América. Ismael se llamaba. Un niño de 4 años. Le sacó hasta los dientes y lo violó. Hasta toda la noche. Cuando uno escucha todo esto, yo empatizo con Martín, me da indignación, pero ¿sabe qué? Me da una profunda tristeza. Da mucha pena. Me da una tristeza que yo soy bueno para las palabras, pero no le puedo transmitir la tristeza que tengo. Porque al final del día, Martín llegará a su casa, Polo a la suya, Pato a la suya, Tonka. Y yo cuando estaba casado y vivía con mis hijos, también llegaba a la mía y los miraba y decía, mira qué suerte la que tengo yo. Mira qué suerte. Y cuando trato de describir esto en un hombre que habitualmente es bueno para las palabras, yo soy conocido en este medio porque hablo bien, pero le hablo con tristeza. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿Va a quedarse en su casa? ¿Va a decir, ay, Marcela, mire qué lindo que habla, qué tristeza que me provoca? Me ha tenido un par de veces al borde de las lágrimas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le transmito a usted
que el problema no es de burocracia, que es de verdad, lo es. El problema no es que el Sename no tenga niños, que lo es. El problema es que hagamos algo, pero de verdad. Más allá del proyecto de Marcela, más allá de... Hagamos algo. Si cuando uno mira, tú mencionaste a Cizar y tantos otros chicos que están en este problema. ¿Y qué decimos nosotros? No, es un delincuente. No, fue al Sename, perdón por la impostación, fue al Sename a aprender delincuencia. No, viejo, fue al Sename porque no le quedó otro camino. Entonces por eso tengo tristeza, porque al final del día cada uno va a seguir en su pega. Marcela va a volver con sus chicos, Martín y yo, todos vamos a volver a lo nuestro. ¿Cómo le transmito eso? ¿Cómo se lo digo? Y perdón, Martín, por la licencia, pero es que no podía parar, no lo podía parar. No, al contrario, Carlos, y se agradece también tu reflexión. Queremos agradecerle a Marcela porque ojalá, Marcela, podamos tenerte más veces no decidistas. Yo sé que ayer quizás estaba en un momento crítico porque genera mucha impotencia, genera rabia y genera desilusión, lo habíamos hablado, pero las personas como tú son las que van a generar cambios para que otros que vengan detrás puedan efectuar esos cambios, pero tiene que haber una punta de lanza, tiene que haber liderazgo en un tema que además tú conoces muy bien. Cuando alguien lidera algo que le es orgánico, cuando alguien lidera a través de la verdad y en este caso el conocimiento, tú tienes las dos cosas, la historia y el conocimiento, la preparación, es posible que el cambio no exista, va a demorar, pero yo creo que nosotros también estamos poniendo un tema en pantalla y ponemos la pantalla a disposición para muchos que hoy día nos están mirando. Sé que no sé qué estará pasando en las casas hoy día cuando nos están escuchando, pero ojalá se haremos conversación en la hora del almuerzo, quizás tengamos conversación en la noche con sus hijos, con su pareja. Está lleno de niños que necesitan una familia. Lleno. Y que usted que está en su casa le puede cambiar la vida a ese niño y también va a cambiar la vida de su familia. Porque es un regalo para los dos lados. Y es difícil, sí, es difícil, pero es un regalo. Y lo mejor, finalmente, que una persona puede hacer que darle vida, darle calidad de vida y darle amor a otro. Así que muchas gracias, Marcela, te vamos a dar un aplauso porque ha sido una gran conversación y ánimo y a seguir. Marcela Concha, abogada de los niños.